esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado. Damos la gloria a Dios que nos permite estar de nuevo por aquí. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da un día más, amén, de estar en estos medios para predicar o traer el consejo de Dios. Sinceramente, delante de Dios, amén, estamos en este día. Damos gloria a todo el Señor que nos permite estar de nuevo aquí en este lugar. Pido la palabra en esta mañana y pido la palabra porque quiero hablar palabra de Dios. Voy a citar 5 versículos de la Biblia en el cual usted juzgará lo que voy a hablar. Usted será testigo hoy de lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar por la palabra del Señor. Porque estoy preocupado y muy preocupado por el liderazgo cristiano de este entorno, de este tiempo. Estoy preocupado porque el pueblo del Señor, cuando uno le predica la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro. El fanatismo religioso que tienen muchos líderes religiosos, muchos de los que hoy están al frente del pueblo de Dios, es increíble la ceguera espiritual en el cual el pueblo de Dios ha caído y sigue cayendo. No puedo predicar otro mensaje, sino el mismo mensaje, aleluya, que Dios me revela, o cuando estamos orando, al meditar podemos recibir de Dios esta palabra. ¿Por qué digo esto? Hace 20 años atrás, en mi país natal, República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, me recuerdo que hubo un gobierno que duró 20 años, el cual ese gobierno, amén, fue destituido en este año, y los dominicanos saben de qué estoy hablando, del gobierno del PLD, el cual en ese tiempo ejercía el doctor, amén, Leonel Fernández. Cuando yo le dije a mi esposa en una noche, me levantaba y le decía a mi esposa que Dios me había dicho en una revelación que no le gustaba a Leonel, escuchen bien, porque era orgulloso y altanero y que era como Nabucodonosor. Recuerdo que aquella mañana mi esposa me dijo a mí, pero Joaquín, Leonel tiene mucha popularidad dentro del pueblo dominicano. Y yo le dije, sí, pero son sus últimos 4 años, el cual este hombre no va a gobernar jamás. Para mucha gente Leonel era Dios, lo endiosaban. Inclusive tengo una tía que es cristiana, amén, que también le dijo lo mismo y dijo como que me reputó cuando le dije esas cosas. No estoy diciendo que Dios me ha revelado nada, ni estoy diciendo que Dios me ha dicho nada con los problemas que estamos atravesando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Sinceramente no me preocupa, amén, los que están en eminencia. La palabra me manda a orar por los que están en eminencia. Lo que me preocupa es cómo se ha conducido el pueblo de Dios, cómo el pueblo cristiano, nosotros, la luz del mundo, nos hemos conducido, cómo muchos líderes cristianos se han dejado seducir con palabras lisógenas y son seducidos, inclusive son arrastrados. Esto no es nuevo, esto está en la Biblia y lo voy a buscar por la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque hay peligro, hermano mío. El rey dirigía a un pueblo y los reyes eran puestos por Dios. Dios permitía que los reyes reinasen sobre su pueblo. Cada rey tenía que regirse bajo los mandatos y la ley de Dios. Pero al tener el reinado se desviaban de los mandatos de Dios. Inclusive usaban la ley de Dios a su conveniencia y la manipulaban de una manera tal que cuando los profetas de Dios se levantaban a corregir cualquier tipo de error que estos reyes estaban cometiendo, los profetas de Dios eran encarcelados y en otra ocasión eran muertos. Hoy, sin embargo, hay un pueblo mundialmente que está ciego, como el pueblo de Rusia está ciego con el señor Putin. Lamentablemente, nuestro deber como cristianos es mantenernos ajenos a las cosas políticas, sino predicar el santo evangelio de Cristo. Pero lamentablemente el pueblo de Dios, la luz que Dios llamó para que los ciegos vengan a la luz admirable, sigue ciego. Y lo que más me llama la atención son el liderazgo cristiano que con solo decirle en un discurso God bless you, Dios bendiga a América, se dejan arrastrar y se dejan seducir por cierto tipo de comentarios y discursos que anuncian lo que hoy no gobiernan, dado a entender que son profecías dadas por Dios. Esto es increíble lo que está pasando. No voy a dejar de hablar de esto porque estoy viendo el gran error en el cual está cayendo el pueblo de Dios y el pecado de la hipocresía que muchos sin darse cuenta están cayendo y son seducidos y son arrastrados según el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11 en adelante. Voy a citar 5 citas bíblicas de la Biblia para que usted vea. Como repito, yo no voto porque yo no soy ciudadano americano, yo soy residente, estoy pensando hacerme ciudadano, amén, y duré casi 25 años, creo 20, sin votar en mi país. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque al principio del reinado del gobierno que le dije en dicho que gobernaba mi país o gobernó mi país por 20 años, la corrupción no tiene precedente, la corrupción no tiene límite
ahora que ha salido este gobierno en mi país, se ha visto cosas que nunca se hayan visto. Es increíble y así está pasando. Y vengo diciendo, no soy profeta ni me considero profeta, pero muchos cristianos, lamentablemente, como dije con la pandemia, que reveló su verdadera naturaleza y su fundamento, hoy también se está revelando a través de estos problemas políticos que hoy estamos atravesando, su verdadera naturaleza y su verdadero fanatismo, aleluya, hacia cualquier persona, me refiero a uno en específico, que se declare servidor de Dios aunque no lo sea, simple y llanamente por una profecía que data de alguien, de un personaje que escribió o dijo, pero mucha gente no sabe, ni entiende, ni comprende, y se lo voy a buscar por la Biblia, que hay unas cartas que lo escribieron a los Illuminati, que también predicen, hacen desde los años 90, todos estos acontecimientos que usted está mirando ahora. Hay una carta de Illuminati, la cual prohibieron, amén, porque dicen y datan todo lo que habla de la pandemia y esas cosas. Entonces podemos decir que también el diablo es adivino y que también el diablo puede hablar. Y eso lo entendemos muy claro. También el diablo habla, también el diablo puede profetizar, también el diablo puede hacer muchas cosas. No estoy diciendo, amén, y estoy diciendo la profecía que fue data. Estoy diciendo que también el diablo puede, porque la Biblia, según la Biblia, habían profetas que profetizaban delante de acá, anunciándole todo lo bueno. Inclusive el mismo Dios permitió que un espíritu de mentira, amén, fuera en la boca de su profeta y profetizaran engaño. Yo no sé si muchos líderes o muchos cristianos, muchos evangelistas leen la Biblia o no sé cómo la leen. Mi alma alaba a Cristo Jesús. O es que tanto su fanatismo lo ciega al no entender y comprender la Biblia. He dicho muchas veces por estos medios y sigo diciendo que mucha gente, amén, se han alejado de lo que predico por la verdad. La verdad es la única que nos hace libres y la verdad es la única que nos saca de la ceguera. Yo siempre he dicho que mi anillo es Cristo y estoy ligado a Cristo Jesús, de que me convertí. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero nunca me voy a definir con la mentira, ni con el engaño, ni nunca usaría el nombre de Dios en vano para manipular a las personas, como hacen muchas personas, como hacen los políticos, manipulando y usando el nombre de Dios en vano a su conveniencia. Sin embargo, lo que sí me llama la atención no es esto, sino cómo la iglesia de Cristo, que se jacta y habla del Espíritu Santo, se deja arrastrar, amén, como un pobre ciego, sin darse cuenta, solamente con palabrería y conversaciones humanas o discursos bien definidos y bien desglosados. Es increíble. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Déjeme leerle un versículo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 3. Dice la Biblia, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo habla y tuvo que enfrentar la gente de la circuncisión que habían adoptado que el que no se circuncidaba, amén, no era salvo. Déjeme decirle que la circuncisión dada a Moisés para quitar el prepucio de los hombres o los niños del pueblo de Israel, fue Dios que lo mandó. Para los que siempre están hablando de que Dios mandó y que Dios dijo, la circuncisión fue dada por Dios. Pero miren lo que hicieron los judíos con la circuncisión, para que ustedes vean, ustedes que predican la palabra. Les voy a hacer una exhortación este día. Ustedes que predican la palabra tengan mucho cuidado cómo la predican y cómo la anuncian. No sea que ustedes caigan en un error. Déjenme decirle que la circuncisión fue Dios que la dio, ¿ok? Fue Dios que la dio. Sin embargo, los judíos lo usaron para manipular el pueblo y exigirle al pueblo. Pablo dice que ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Escuche bien, a la cual le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, o sea, la verdad de Dios, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes bien, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Amén. Porque Cristo, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y vean cuando fueren juzgados. Pablo tuvo que enfrentar a un grupo de judíos en medio de su ministerio, que se habían infiltrado dentro del pueblo del Señor, haciéndose pasar por cristianos, y que habían implantado que el que no se circuncidaba, como mandaba la ley al octavo día, no era salvo. Dando a entender que la gracia había llegado a través de la persona de Jesucristo, entendiendo nosotros que Jesucristo es el mismo Dios. Pero estos judíos habían metido cierto tipo de normas y costumbres y habían cargado a las personas, inclusive a los gentiles, de que tenían que circuncidarse. Sin embargo, Pablo tuvo que enfrentar a esta gente y usaban como motivo que el que no se circuncidaba no podía ser salvo. Usted está mirando, ustedes que predican la palabra, ustedes que son evangelistas, pastores y misioneros, lo que está pasando aquí. Están dándose cuenta de lo que está pasando aquí. Le voy a decir esto para entonces yo
desenmascarar lo que lamentablemente muchos de ustedes están cayendo y no se están dando cuenta. Y se están dejando seducir y se están dejando arrastrar por las emociones de una profecía dada por un tiempo, en un cierto tiempo, ya que habla de un personaje. Y bíblicamente vemos muchas profecías, porque el mismo Herodes de Atralca y Herodes Antipas y muchos reyes de Israel que reinaron sobre Israel fueron profetizados por los profetas de Jehová. Pero estos reyes, cuando tuvieron en el trono, se corrompieron de una manera tal que abusaron de su soberanía, esclavizando al pueblo y matando a los profetas de Dios y no dejándole hablar. Cada acontecimiento que la Biblia narra y la Biblia registra tiene que tener un cumplimiento porque Dios así lo dotó. Nada de la Biblia se le va a quitar ni se le puede añadir a lo que la Biblia dice. Yo entiendo por la palabra las cosas escritas por los hombres de Dios que tienen que llevarse a cabo todo lo que Dios escribió. Pero sin darnos cuenta, nosotros nos estamos oponiendo a lo que Dios escribió, porque nuestro propio fanatismo religioso nos ha llevado y nos ha seducido a caer lamentablemente en una ceguera espiritual. Voy a irme al libro de Proverbios, porque siempre he dicho que me gusta predicar por la Biblia. No me gusta predicar fuera de la Biblia. Y voy a leer algo que encuentra en el libro de Proverbios capítulo 29 y Proverbios 30 y Eclesiastés capítulo 12. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Primeramente le voy a leer el libro de los Proverbios. Permítame leerle Proverbios capítulo 29. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, versos 2 y 3. Dice así. Cuando los justos dominan o reinan, para que lo entienda bien, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, dice Proverbios capítulo 2. El hombre que ama sabiduría alegra a sus padres, más que la frecuente la ramera perderá los bienes. Ese Proverbios capítulo, pero los versículos claves son el 2 y el 3. Amén. Yo no quiero que nadie me diga amén ni esté de acuerdo conmigo. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en ninguna manera. Usted tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Usted tiene que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice y lo que la Biblia menciona. Con eso que tiene que estar de acuerdo. Si usted se sale de los parámetros bíblicos, ya usted anda mal. Sea quien sea, pastor, evangelista, misionera, profeta o apóstol. Y cualquiera también que lo sigue. Y a eso está en la Biblia también. El peligro que la iglesia está enfrentando hoy, muchos líderes y muchos llamados evangelistas y profetas no lo ven porque se están dejando seducir por un fanatismo político y religioso. Escuchen bien lo que yo estoy hablando hoy, porque este mensaje está grabado aquí y va a quedar grabado aquí. Y yo lo voy a guardar este mensaje de hoy. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Yo no soy de los que voy a... Si yo me equivoqué, me equivoqué. Yo no soy de los que estoy borrando mensajes como los apóstoles y profetas que en el 2019 profetizaron prosperidad y ya no hay ningún mensaje porque lo han sacado de las redes sociales porque profetizaron en la carne. Vivir en el espíritu, como le prediqué ayer, está muy lejos de vivir las emociones que uno ve. ¿Ok? Entonces, yo leí Proverbios capítulo 29, versículos 2 y 3. Y lo voy a repetir. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, dice la Biblia. Mas cuando domina el impío, el pueblo grita o gime. Escuchen bien lo que yo estoy hablando hoy. Bueno, entonces, Eclesiastés, ¿qué va a ver? El libro del Eclesiastés, que está después de Proverbios, capítulo 2, dice así. Verso 11. Miré yo luego el trabajo que tomé para hacerla. El trabajo que tomé para hacerla. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Sin provecho debajo del sol. Aquí habla Salomón, el que Dios mandó hacer el templo, ya que su padre David no lo podía hacer aunque quería porque había derramado demasiada sangre. Y Dios le dijo al mismo David, un hombre conforme al corazón de Dios, tú no puedes hacerme templo porque tú has derramado demasiado sangre. Manda a tu hijo que me haga el templo. Después volví a mirar, usado dos veces la palabra mirar, para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Aquí dice desvarío y la necedad. Desvarío y necedad. La palabra necio
Oiga bien, la palabra, usted sabe lo que es un necio, ¿no? ¿Verdad que un necio no escucha, ¿eh? Un necio no atiende razón. Un necio no se sienta la victoria de un rey estaba en la multitud de sus consejeros, dice la Biblia. Pero el necio no escucha, porque el necio es orgulloso y no escucha a nadie. El necio se escucha a él mismo. Escuchen bien. Porque ¿qué podrá hacer el hombre? Escucha aquí, que venga después del rey o del presidente. Escuche, nada sino lo que ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Eso es lo que dice Salomón, el hombre más sabio y al mismo tiempo más necio. Porque cuando Salomón dejó de escuchar a Dios, se convirtió en un necio. Y Salomón reinó sobre el pueblo de Israel. Tanto así que se le mandó un profeta, amén, y se dividió el reino en 10 tribus y en 2 tribus, el norte y el sur. Pero aquí hay una iglesia, aquí en el siglo XXI, año 2020, ciega. Y muchos líderes también están ciegos. Embriagados con una emoción. Embriagado, aleluya, con una espiritualidad que tiene mucho que cuestionarse. Llamando espiritualidad a una manifestación. Es tal el caso que son tan fáciles de manipular con lo que ellos necesitan y lo que ellos sienten. Pero dicen que el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Y basan una creencia en una profecía solamente. Lamentablemente. En un acontecimiento. La Biblia dice en el libro en el Antiguo Testamento, el profeta mesiánico habla del nacimiento del Mesías, dictada y asentada en la ley de los judíos, el nacimiento del Mesías, según el capítulo, amén, 7, verso 14 del libro del profeta Isaías, habla del nacimiento del Mesías, hecho cumplido en Lucas capítulo 2. Pero cuando el Mesías nació, que era el que venía a libertar al pueblo de la libertad, no física, sino espiritual, los líderes de aquel tiempo no lo aceptaron. ¿Ustedes están escuchando? Había un imperio que gobernaba, el imperio romano, y había un emperador que se llamaba César. Habían judíos y el pueblo de Israel estaba sometido, los judíos, porque ya no era Israel, eran los judíos, porque quedó solamente la tribu de Judá, de las 12 tribus, fue la única que sobrevivió. Ahí estaba sometido al yugo de esclavitud, pagándole impuestos a Roma. Cuando Cristo viene y trae un mensaje de liberación espiritual, esto distorsiona a estas personas de una manera tal, amén, que procuraron matarlo hasta que lo consiguieron, ya que esto era una profecía también cumplida, porque en el capítulo 53 del mismo libro del profeta Isaías, habla del padecimiento del Mesías y de que el Mesías tenía que venir para redimir y salvar a la humanidad, no solamente a un pueblo, sino a la humanidad. Pero no quisieron aceptarle porque lo que el Mesías hablaba no engranaba con lo que ellos tenían. Ellos tenían una ley, había venido la gracia, el don no recibido, el regalo no merecido, había llegado y ellos no querían que esa gracia encajara dentro de su ley. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Hay personas que a todos le dicen amén. Hay personas que a todos dicen God bless you, God bless you, God bless you. Hay personas que a todos aplauden porque no tienen fundamento bíblico. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Lamentablemente. Aquí habla claro. El Mesías venía con una libertad espiritual, no física, y eso no agradó. Porque iba a distorsionar lo que aquellos líderes que se estaban beneficiando de aquel gobierno romano
no podían entender ni comprender y decían que iba a causar disensión entre el pueblo porque la multitud hambrienta de una palabra del Señor lo seguían, como habla en los 4 evangelios del milagro de los panes y los peces. Pero el mismo Mesías se dio cuenta que aquel pueblo que estaba sediento, no estaba sediento de la presencia de Dios, sino de lo material. Cuando le hizo el milagro de los panes y los peces, el mismo Mesías tuvo que decirle: ustedes no me buscan por la palabra que le hablé, sino por la necesidad que ustedes tienen físicamente, buscando cosas físicas. Y el Mesías le tiene que decir en el versículo 35: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Trabajen para que la comida que a vida eterna permanece y no por panes que perecen. Y hoy en día, ¿sabe lo que está pasando? Si usted se pone a centralizar, yo no soy político, repito otra vez, pero no soy tonto ni idiota. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Si centraliza la necesidad que tiene esta nación, estos 52 estados, donde hemos sido sacudidos en este 2020 con todo tipo de plagas, con todo tipo de, amén, de fenómenos naturales, geográficamente hablando, como aquel huracán que pasó ayer, creo que fue, en la ciudad de Nuevo Orleans, donde hay muchos, amén, damnificados, necesitados, y no centralizan, amén, lo que van a hablar en la verdadera necesidad que hay, donde tenemos una pandemia que se proclama que para el septiembre van a haber 200,000 personas muertas. La gente solamente busca adquirir el poder, gobernar y tener poder sobre esta nación para reinar cualquiera que sea 4 años más, porque lo que busca el hombre siempre es la ambición del poder, de poder catapultarse, de gobernar. Y eso, hay un pueblo cristiano que está llamado a rescatar al homosexual de su estado en que se encuentra, que está llamado a orar por la lesbiana, que está llamado a dar por el adúltero, que está llamado a sacar al pecador de esa tiniebla. El pueblo cristiano ha depositado su confianza en la política, creyendo que un hombre va a cambiar los destinos que ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, que tenían que cumplirse, aún poniendo en obstáculo lo que Dios habló. Entonces uno se pregunta: ¿dónde está la visión de los que se llaman líderes en estos tiempos? ¿Dónde se le ha ido la visión de los líderes que tenemos ahora? Mi alma alaba y bendice a Dios. Está sucediendo lo mismo con el nacimiento de Cristo. Esto es una plataforma y un ejemplo del anticristo cuando venga. Que hay un pueblo que se va a dejar seducir y arrastrar. Porque usted cree que el anticristo cuando venga le va a hablar a usted del diablo. Usted cree que el anticristo le va a decir que es el anticristo. Usted cree que el anticristo le va a decir que él es el hijo, amén, de perdición. Usted cree que el anticristo, aleluya, le va a hablar a usted, aleluya. No, le va a hablar de los valores de la familia, de los valores cristianos. Le va a hablar del Señor. Le va a hablar. Y usted, si no tiene la visión del águila, porque creo que muchos la tienen de lo de la gallina, no se van a dar cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ellos, amén, porque no tienen la visión del águila. Mi alma alaba y bendice a Dios. Increíble lo que está sucediendo hoy en día. Alabado sea Dios. Pero eso no es viejo. Eso no es nuevo, eso es viejo. Veamos. Déjeme irme al Nuevo Testamento. De un problema que sucedió hace 2000 años. Hay muchos pecados que la Biblia registra. Adulterio, fornicación, idolatría, homicidio, mentira, engaño. Un sinnúmero de pecados que la Biblia registra a través de sus páginas. Pero hay uno que si tú no tienes la sabiduría y el entendimiento, te seduce de manera tal que tú ni cuenta te das que eres portador de ese pecado. Y ese pecado, el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos que se cuidaran de ese pecado. Y lamentablemente muchos de nosotros no nos cuidamos de ese pecado. Y nos seduce. Y nos dejamos seducir. Y caemos en él aún sin darnos cuenta. Mírenlo aquí. Se encuentra ese pecado en Gálatas capítulo 2, verso 11. Mire cómo dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, el apóstol Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, apóstol a los Gálatas. Y le dice, pues,
Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación, escuchen bien, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Miren, hermano, oigan lo que está pasando, ¿eh? Hay gente que hipócritamente apoyan algo, pero no se dejan ver públicamente lo que apoyan. Hay gente que públicamente no se destapan, pero hipócritamente apoyan un sistema, apoyan una causa, pero hipócritamente. O sea, como dice la Biblia, en dos aguas. Están en dos aguas. Yo públicamente he hablado aquí sin escondérmele a nadie. Yo públicamente he dicho, y he hablado y he dicho y lo vuelvo a decir por aquí. Y sé que mañana muchos cristianos me van a desmenuzar, me van a acabar con mi nombre, me van a poner por el piso. Yo siempre he dicho aquí, lo digo público, yo no creo en el presidente Donald Trump. Lo voy a decir públicamente aquí, para que lo entiendan. Yo no hablo escondido aquí. Yo no estoy que sí, que no. Yo hablo claro aquí. Para mí es un hombre falso. Para mí es un hombre hipócrita. Para mí, aunque haya una profecía, como dicen muchos cristianos, que data de que Dios lo puso, eso no te da el derecho de abusar de tu poder. Eso no te da el derecho de usar el evangelio para tu beneficio. Eso no te da el derecho, aleluya, de usar la Biblia para un beneficio propio. Eso no te da el derecho de hablar de familia unida cuando la tuya nunca fue unida. Cuando tú vienes de una descendencia de ladrones, una descendencia de gente falsa, de gente con astucia, que aún tu abuelo y tu papá fueron a la corte por estafadores, eso no te da el derecho de eso. Ahora usas una Biblia en la mano, ahora carga una Biblia y agarra todo esto ignorante y te lo mete en un bolsillo, haciéndole creer que tú eres cristiano, porque hay una profecía que dice que tú ibas a gobernar, como dijo que acá iba a gobernar, como dijo dijo que Nerón iba a gobernar, como Hitler, que se hacía autoproclamar seguidor de una raza etnia de blanco. Hitler era católico. Si ustedes no estudian la Biblia o no estudian la historia bíblica, como Franco en España y como Mussolini en Italia, como Trujillo en mi país, también iba a la iglesia católica y mató miles y miles de personas. No estoy justificando a Obama. Obama tenía también su cosa y su problema, su contra, y también hizo muchas cosas atroces y deportó mucha gente. Porque sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Lo que estoy diciendo, que la iglesia se tiene que definir no con un gobierno, sino con el gobierno de la eternidad que se llama Jesucristo. Que la iglesia está llamada a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Que la iglesia está llamada a interceder. La iglesia no está llamada a caer un frenesí y a querer parar la profecía que Dios determinó para que se cumpla sobre la faz de la tierra. Que esto no es cuestión de ningún gobierno, ni demócrata ni republicano, sino que la voluntad de Dios es absoluta y que se va a hacer como Él quiera. Y como dicen muchos, que Dios quita reyes y pone reyes, porque Fidel Castro duró 50 años, amén, gobernando la ciudad de Cuba. Mi alma alaba a Cristo, y todavía hay una secuela que está gobernando Cuba, porque así fue un mandato bíblico. Entonces, no fue Dios que puso a Fidel 50 años cuando era bautista, tenía un gobierno corrupto. Lo que pasa es que leemos algo, somos hipócritas, amén, leemos una parte y la otra la omitimos. Mi alma alaba a Cristo. Una iglesia que solamente se hay que darle un discurso en una plaza, como la plaza de San Pedro. Si mañana nuestro pontícipe, el señor cura o papa de la ciudad de Roma, Benedicto, se nos para quien sea, que amén, y nos da un discurso, nosotros la iglesia decimos que fue Dios, porque el papa también fue Dios que lo puso, o no fue Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús, pero no nos gusta. ¿Sabe por qué mucha gente ahora no se me conecta ahora? Porque le estoy diciendo en su cara, o te define de qué lado tú estás, o eres la iglesia que sigue a Cristo, o eres la iglesia que te identifica con el mensaje del evangelio, o sigue siendo engañado, seducido por palabras lisógenas, que lo único que persiguen, aleluya, es alejarte más de Dios, creyendo tú que el mundo va a cambiar porque un hombre reine sobre una nación todopoderosa como los Estados Unidos de Norteamérica, creyendo tú que un hombre va a parar el aborto, creyendo tú que un hombre va a parar el homicidio, creyendo tú que un hombre va a parar la drogadicción, creyendo tú que un hombre va a parar la homosexualidad,
Cuando la Biblia dice que, amén, que será como en los tiempos de Noé. Cuando la Biblia dice como en los tiempos de, amén, de Lot. Y tú estás creyendo en algo y te estás contradiciendo lo que la Biblia dice. Y sigue apoyando cosas que la Biblia dice que tienen que suceder. Y te quieres rehusar a lo que la Biblia establece que tiene que llevarse a cabo. Tú hablas de cumplir la ley. Tú dices que hay que cumplir la ley. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que pagar impuestos. Hay que pagar biles en esta nación. Tú lo dices. Estoy de acuerdo contigo 100%. Pero déjame decirte tú que patoreas. Déjame decírtelo hoy. Tú tienes muchos inmigrantes indocumentados en tu iglesia. Escúchalo bien, Obama deportó un montón y este va a deportar más también. Y yo te lo voy a decir claro para que lo entiendas bien. No hay pastor sin oveja y no hay oveja sin pastor. Y tú en tu iglesia tienes mucha gente con problemas. Y mañana, cuando familia se entera, como fue en el otro gobierno hace 8 años atrás, sean deportadas, se nota tu falta de piedad y de misericordia. Mi alma te alaba y bendice. Porque hay un fanatismo religioso que va más allá. Por eso Cristo dijo, ¿qué es más importante, la ofrenda o el templo? Entonces, tenemos que cuestionarlo a hablar del amor de Cristo. Pedro, apóstol, estaba con los gentiles. Es lo mismo que le mando ahora. Los judaizantes apoyaban, amén, que la circuncisión, que había que circuncidarse. Pedro estaba con los gentiles. Pero cuando venían los judíos judaizantes, se apartaba de ellos y se iba con los judaizantes. Escuchen bien, que eso están haciendo mucho hoy en día. Eso lo están haciendo mucho hoy. Predicadores, pastores, muchos lo están haciendo aquí. Grite quien grite. Si usted no me quiere invitar, no me invite más. Pero es la verdad. Mi alma, eso lo están haciendo mucho hoy. No se definen. No están con la causa de Dios. Abba, un rabashenda. Están con un pensamiento político que para ellos apoyan las cosas de Dios. Están con pensamientos políticos que para ellos apoyan las cosas de Dios. Y cuando hay otra causa del otro lado que dice que apoya la homosexualidad o apoya el lesbianismo o apoya lo que quieren apoyar, eso no lo quieren porque estas personas apoyan el lesbianismo, apoyan la homosexualidad. Entonces, en tu iglesia acepta solamente gente que no sean homosexuales, que no sean lesbianas, solamente acepta gente que no sean así. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que murió por todo el mundo. Y sin darte cuenta está discriminando a esa persona. Y no me digas que no. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Porque tú estás apoyando causas, aleluya, que van en contra de lo que la Biblia establece. Este mensaje no va a haber mucho like, no ha visto mucho. Muchos no se han conectado porque este mensaje no le gusta a muchas personas. Mi alma alaba a Cristo Jesús. No le gusta. Aquí no hay, no, hoy no hay mucho aquí. Ni va a haber mucho conectado aquí hoy. No lo va a ver. Pero yo no soy hipócrita. Yo aquí he predicado, como dijo Jesucristo. ¿De qué me acusan? Si en su plaza he predicado lo mismo. Yo aquí siempre he predicado que no estoy de acuerdo con ese señor, porque ese señor no es cristiano. Ese señor no es cristiano. Ese señor lo único que hace es que está manipulando el cristianismo a su favor para quedarse 4 años más, para terminar un ego que él tiene como grinro de un muro. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y va a usar el cristianismo a pastores, a evangelistas, a diáconos, a ancianos y a todo el que se preste. Lo va a usar y lo va a engañar con la Biblia para que voten a favor de él. Aleluya. Para que entonces él pueda gobernar sus 4 años y deje un legado. Y muchos no entienden eso porque fue una profecía que Dios dijo, como dijo Nabucodonosor, como dijo la profecía de Hitler, como entonces Hitler no fue puesto por Dios y mató casi 6 millones de judíos. Aleluya. No fue Dios que lo puso ahí. Aleluya. ¿Verdad que no? Y cuando usted ha visto el discurso que daba Hitler con la Biblia en la mano, eso está aquí en la historia. Aleluya. También Hitler hablaba de Dios. Los Ku Klux Klan también hablan de Dios. Tenían su iglesia, señores. El sur. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. Una gente que apoya la bandera confederada, la segunda enmienda de Portal de Almas. Entonces, con un rifle me voy a defender con la Biblia en la otra mano. ¡Ah, sé que le desanda! Entonces, yo no entiendo si usted es tan ciego, Aleluya.
Y yo no estoy apoyando el otro puede ser peor, el otro puede apoyar la homosexualidad y puede apoyar a la lesbiana, allá él. Mi papel en la tierra es predicar el evangelio, mi papel en la tierra es anunciarle al homosexual, a la lesbiana, que Cristo le ama, mi papel en la tierra es decirle al pecador, Cristo, amén, va a cambiar tu vida, mi papel en la tierra, aleluya, no es aplaudir ningún bendito hombre, mi papel en la tierra es servirle a Dios, mi papel en la tierra es anunciar el evangelio de Cristo, el Salvador, y que se preparen que Cristo viene. Ese es mi papel en la tierra. Mi papel en la tierra no es sentarme 2 horas a ver un hombre hablar disparate. Ninguno de los 2 casos. Me he sentado en ninguno de los 2 discursos de oído. Mi alma era porque mi papel aquí es de la iglesia. Mi papel no es política. Porque Pablo dice, ninguno que no milite en los asuntos de Dios se enrede en los negocios de la vida al fin de agarrarle a aquel que lo tomó y lo llamó por soldado. Cuidadito, cuidadito. Mi alma, que el Dios que la quita y cabazonda la basonda. Ese es mi papel en la tierra. Cuando Pedro veía que venían los judíos, se apartaba de los judíos y se iba con los gentiles. Pablo está mirando esa hipocresía, porque es un pecado de hipocresía. Y Pablo viene y le dice, tuve que resistirlo cara a cara y decirle, Pedro, si tú siendo judío, vives como gentil, tú estás engañando a esta gente aquí, haciéndole creer que tú eres cristiano, haciéndole creer que tú estás con su causa. Y cuando tú ves que vienen los judíos, te asustas y te vas con los judíos. Y cuando se van los judíos, te vas con los gentiles. Tú eres un hipócrita. Y en esa simulación, porque estaba simulando algo que no vivía, porque el hipócrita simula algo que no tiene. En esa simulación cayeron muchos judíos contigo. O sea que un pecado llama a otro, como dicen los salmos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál? ¿Cuál es el papel suyo como iglesia aquí? Usted como ciudadano tiene que el derecho a votar. Usted puede votar por lo que usted quiera. Esa es opción suya. Usted puede votar por lo que usted quiera. Aleluya. Pero dejemos de fingir y seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con los hermanos. Le hago una pregunta. Usted, pastor, ¿cómo se sentiría 5 familias indocumentadas en su iglesia cuando usted sube por aquí o pone por aquí algo de este presidente que habla de unidad y al mismo tiempo desunen? Dígame cómo te sentirías cuando 5 familias de su iglesia van a ser deportadas, que no son atracadores, que no son delincuentes, que son personas que se han convertido, que han nacido de nuevo, que aportan ofrenda y diezmo a su iglesia. Mi alma alaba a Cristo Jesús, que van a los servicios, que se conectan en los servicios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría el hermano Panchito, la hermana Juanita, cuando usted, aleluya, sabe, aleluya, que hay un hombre que está diciendo que es cristiano, pero que es racista al mismo tiempo, cuando, amén, de una fuente no salen 2 aguas? Y ¿cómo se sentiría? ¿Usted cree que tendría deseo de volver a la iglesia? ¿Usted cree que sentiría el deseo de alabar a Dios? ¿Usted cree que sentiría, aunque usted me venga a decir lo que usted me venga a decir, mire, si me quiere condenar, condéneme hoy en día? Pero hay cosas que hay que hablarlas. Mi alma alaba a Cristo Jesús porque no se pueden quedar calladas. Yo me caracterizo por eso. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Y si mañana yo lo sé y lo estoy esperando, gane quien gane, sea la izquierda, la derecha, la zurda, la otra, yo sé que muchos me van a comer, yo sé que muchos cristianos me van a comenzar a tirar puya y van a decir, como dicen muchos por ahí, sufre diablo, que sé yo qué, que ganó Dios. Gloria a Dios, pues tiene su derecho de comerme, de aplastarme, de aislarme si quiere. Ese es su derecho suyo. Pero déjeme decirle algo. El Dios que yo le he servido por 27 años es justo, es piadoso, es misericordioso. Y me dice el Dios que yo le he servido que lo que uno siembra ciega. ¿Usted sabe cuál fue la palabra que el Cristo le dijo a sus discípulos? Cuídense de la levadura de los escribas y los fariseos, el cual es la hipocresía. Usted le predica a una multitud de personas que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a fortalecer, y después le dice a otros, eso no va a ningún lado. Eso se llama hipocresía. Usted le da una esperanza
Pero cuando ellos miran, ven otra cosa. Hay un montón de cristianos. Un montón, de toda etnia, de toda nacionalidad, que solamente hay que decirle un versículo de la Biblia. Parecemos que odiáramos al homosexual cuando nos expresamos. Parece que odiamos la homosexualidad, que tenemos que aborrecer el pecado por no el pecador. Ese es el mandato bíblico. Tenemos que aborrecer la práctica del pecado. Pero no podemos odiar al pecador porque nosotros somos pecadores también. Gloria a Dios. Si usted no tiene un hijo homosexual, una hija lesbiana, dele mucha gloria a Dios. Aleluya. Pero si lo tiene, ore para que Dios lo liberte y Dios atrate con él y lo liberte. Pero parecemos como esos fariseos hipócritas de la Biblia que aplicaban la ley tajantemente, amén, a otros, pero no se la aplicaban a sus hijos ni a sus familiares. Así parecemos. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Usted no ve cómo está Putin allá. Usted debería vivir en Rusia, porque ahí no se puede declarar un homosexual porque va a la cárcel o lo matan y su alma va al infierno. Usted se siente agradable cuando matan a un homosexual y va al infierno el alma. Oh, gloria a Dios. Usted es como los hijos del trueno. Señor, le mandamos fuego para que descienda del cielo y lo queme. Y el Señor le dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? Yo no vine a destruir al hombre, yo vine a salvar el alma. Yo morí por la salvación de ese homosexual, yo morí por la salvación de esa lesbiana, yo morí por la, amén, yo morí por la vida de ese adúltero, yo morí por la vida. ¿Sabe la gente mentirosa que hay dentro de la iglesia? Hipócrita y egoísta, hasta ansiosa y vanagloriosa y orgullosa, y creen que se van a salvar. Aleluya. ¿Qué diferencia tiene un pecado de levianismo a un pecado de orgullo? ¿Hay alguna diferencia? Mi alma alaba a Cristo Jesús. Dígame si hay diferencia. ¿Hay diferencia de un homosexual a un mentiroso? ¿Ah? ¿Hay diferencia de una lesbiana a un adúltero? ¡Ah, seca! ¿Hay diferencia? Dios hace diferencia de pecado. Y rabacaba sonda. Oh, un pucabasa. No, hermano. Hoy están repitiendo lo mismo que están conectados. Tal vez hay 8 o 9 conectados y repiten lo mismo. Aleluya. Pero usted se goza con un hombre que en vez de buscar soluciones, lo que busca es un yugo. Ah, aquí va sonda, la sonda, lía. Un yugo y un yugo y un yugo. Usted cree que la carne puede sacar la carne. Ese fue el problema de los judíos. El problema de los judíos fue que cuando Cristo le dice, yo no vine aquí a hacer una revuelta política. Yo no vine aquí en los templos a hacer política. Yo no vine a banderear aquí en los templos. Amén. Yo vine a decirle a ustedes que la esclavitud más grande, la opresión más grande era espiritual. Yo vine a decirle a ustedes que hay gente encadenada en el adulterio, en la fornicación, en la mentira y en el engaño. Y que ustedes están encadenados en su religiosidad, que lo tiene ciego por generaciones. Yo le vine a decir a ustedes que la libertad verdadera es la del espíritu, es la del alma. Y que ningún hombre en la carne podrá libertar a otro hombre. Porque ningún hombre puede libertar a otro hombre. Porque no hay un hombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Le vengo a decir que hay un reino de las tinieblas que tiene millones de gente encadenados. Y la iglesia de Cristo, en vez de estar orando, ayunando y clamando para que Dios liberte a esa persona, lo que quiere es una gente que esté a favor de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen que es libertad. Sin embargo, no han entendido todavía, están ciegos, que estamos luchando, amén, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Increíble como una iglesia que se jacta de la luz está en tiniebla. Mi alma alaba a Cristo Jesús, en tiniebla. No, mis hermanos que están conectados hoy. Hoy muchos se han ido, pero están trabajando. Hoy muchos no van a aparecer por aquí. No van a aparecer. Aleluya. ¿Cómo van a aparecer? Dígame. ¿Cómo van a aparecer? ¿Cómo van a hablar? Porque los judíos decían que el que no se circuncidaba no era salvo. Y Pedro estaba con los judíos. Pero cuando veía que se iban de los gentiles. Y cuando vivían los gentiles, pues iban los judíos. Y en ese pecado de hipocresía, aleluya, cayeron muchos, como han caído muchos hoy en este siglo. Y siguen cayendo. ¿Y sabe dónde está la hipocresía más grande? Cuando nos paramos a predicar la palabra de Dios. Dios lo ama todo. Hay que orar por esto.
Y cuando nuestras acciones muestran lo contrario, lo que predicamos, hablamos, porque la predicación no es de lo que hablamos, sino lo que vivimos, muestran lo contrario, se ve como un prejuicio hacia esas personas que por cualquier causa cayeron en un pecado de aberración y están atados ahí. Y el deber de nosotros es orar a Dios para que Dios, me acuerdo de aquel sueño que Dios me dio, nunca se me olvida, aquella revelación que Dios me dio a esas personas, que orara por ellos. Sin embargo, hoy en día vemos personas que es un odio. No queremos que gane fulano porque va a apoyar a los homosexuales. Vamos a orar para que Dios lo liberte. Ese es nuestro deber, orar. ¿Qué importa quién está ahí? Nuestro deber es orar. Como iglesia. Ese es nuestro rol y nuestro papel como iglesia. Pero no, creyendo que eso va para eso. Señores, contradiciendo lo que la Biblia dice. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Por eso yo dije, y lo vuelvo a repetir, que me identifico. No estoy diciendo, hermano, estoy diciendo que hay muchos que no se han conectado y se van a conectar hoy, porque el mensaje no es de gloria, el mensaje no es Dios te voy a bendecir, no te preocupes que en medio de esta pandemia te voy a suplir. El mensaje no es no te preocupes que yo voy a restaurar, no, ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es decir, no te dejes engañar. El mensaje de hoy abre los ojos espirituales, no los carnales. El mensaje de hoy es no sean hipócritas. El mensaje de hoy, definámonos de qué lado estamos. Como sacó la espada Josué con el ángel, definámonos de qué lado estamos. Si estamos del lado de la carne o del lado del espíritu, si estamos predicando a Cristo para que el pecador sea libertado, o estamos predicando, aleluya, basándonos en un sistema político de los hombres. Amén. Cuando la Biblia dice que Dios verá y que todo hombre, todo hombre, somos mentirosos. Mi alma alaba a Cristo y que todos pecamos y todos estamos destituidos de Dios, que la misericordia de Cristo nos ha alcanzado y que por eso tenemos acceso al trono de la gracia por la misericordia de Cristo. Pero también el mensaje de hoy es para decirle que si el anticristo, como lo he dicho en 5 mensajes, viniera hoy, la iglesia se iría con el anticristo, no con Cristo. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque el anticristo va a predicar, el anticristo va a hacer milagros, prodigios, amén. La Biblia lo dice en el libro del Apocalipsis, en el libro de Tesalonicenses, que el anticristo con que hará milagros, prodigios, hablará muy bonito del evangelio, y que si usted no tiene la visión, amén, se va a dejar seducir. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque diga la palabra del Señor. El hecho de que una gente diga palabra de Dios, no quiere decir que es cristiano. No, yo entiendo que no es cristiano, sigo sus principios. No, de eso mentira. Mi alma alaba a Cristo Jesús, que dentro del corazón hay algo. El corazón del hombre lo conoce Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Usted tiene un prejuicio que usted no lo quiere reconocer con una ética, amén, y no lo quiere manifestar. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya, y usted está de acuerdo con la ley, como los judíos, con la ley, y la ley, como hay gente que me ha hablado a mí, no, que la ley hay que cumplirla, porque la ley, pero la ley para un grupo solamente, la ley para un pedacito, aleluya. Cuando la ley es solamente para un cierto tipo de individuo, no hay justicia en ella. ¿Entendió usted? Por eso que Pablo dice, para explicárselo más claro, que la ley es un ayo y que todo aquel que viola la ley está bajo maldición. ¿Lo entendió ahora? La ley, escuchen bien para que entiendan. Yo no sé cómo que leen la Biblia y oran. La ley de Dios. Si no hay justicia, es una maldición. ¿O no entendió? Mi alma alaba a Cristo Jesús. Porque lo que identifica la ley es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios fue, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Pues yo tampoco te condeno. Bajo la ley del hombre, la mujer adúltera tenía que morir, para los que no entienden la Biblia. Pero como el hombre no estaba ahí, como los que los condenaban no estaba ahí, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿No están? Pues yo tampoco te condeno. ¿Y la mujer estaba en pecado? Bendito sea Dios, aleluya. Obró la justicia de Dios, la misericordia también. Cuando le digo a la mujer, yo tampoco te condeno. Pero los cristianos de hoy condenan un sistema para ellos homosexual. Escuchen bien que voy a hablar claro. Porque hay una campaña, por ejemplo, que va para homosexual. Lo condenan, pero no lo libertan. ¿Usted cree que después que usted lo está condenando, gente ignorante, que no sabe distinguir de su mano derecha, que están a todo un placer sexual, equivocado, por cierto, aleluya, usted le vaya a predicar, se van a convertir? ¿Usted cree que se van a convertir? Dígame, si usted cree que se van a convertir cuando usted no aplica la justicia, ¡ey, chavaco!
Cuando usted dice, sí, prediquen, amén, en contra de la homosexualidad, gloria a Dios, que no apoya eso, pero no hay justicia. Mi alma alaba que entonces la ley no sirve. La ley viene siendo una atadura, la ley viene siendo un ayo. Eso es lo que dijo Pablo para los que estudian Biblia. Mi alma alaba a Cristo Jesús. La ley sin justicia no sirve. Por eso dice el libro de Hebreos, hay que cómanselo, leanlo, exégetas, escuchen, científicos de la ley, reveladores de la palabra de Dios, escuchen. La ley sin justicia es un ayo. Mi alma alaba que ese es una esclavitud. Eso es lo que dice Pablo. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿No entienden? Que yo he oído gente así. No hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Sí, claro. La ley lo único que te hace ver es la transgresión. Romanos, te hace ver el fallo. Pero la ley no te puede librar de él. Bendito sea Dios, la gracia la que te libra del pecado. Porque todos estamos bajo la maldición del pecado. Cristo viene bajo la gracia y nos redime bajo el perdón de la gracia. Por el sacrificio Dios nos perdona de su Hijo. No siendo nosotros merecedores, que eso es la gracia, de ese perdón. Cristo se hace maldición por nosotros para traernos la libertad a través de la gracia. Y eso es lo que muchos no entienden. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el brazo de la carne, mas en la justicia de Dios no se deleita. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Y eso es lo que no explican muchos predicadores. Se basan solamente en que hay que hacer la justicia. El policía es la autoridad y no abusa de ella. Usted viene el caso de Floyd. Ve la transgresión, que es una desobediencia a una ley. Aplica la ley. Escuchen bien. Pero si la ley que es aplicada a una gente de color, a una gente pobre, cuando se va al juicio, el fiscal que acusa con todo el peso de la ley, el juez sentado, pero es una gente eminente en la justicia o en la política o en el comercio, es gente adinerada, sale absuelto. ¿Por qué? Porque tiene dinero y soborna la ley. Entonces acusa al inocente. Escuchen aquí, al inocente. Entonces, como no hay justicia, es trapo de inmundicia. Mi alma alaba a Dios. Como no hay justicia, dice la Biblia, es trapo de inmundicia la ley de los hombres. Dios es justo y misericordioso, porque la mujer merecía morir por el adulterio, pero al no estar el hombre ahí que también era culpable, absuelve a la mujer por la misericordia y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron, amén. La acusaban, pero no la acusaban solamente a ella, acusaban al mismo Dios para que transgrediera la ley de Moisés, a Dios, porque si absolvía a la mujer, aleluya, decía, tú no cumples la ley de los profetas que dice que el adúltero tiene que morir en adulterio, pero si tú actuabas en misericordia, también decía, aleluya, pero ven acá, tú estás violando la ley de Dios, no tienes misericordia, mira cómo la condenaste. Eso es lo que ustedes tienen que entender, predicadores. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya, y esto no es jactancia para mí, para que es revelación. Aquí va sonda, eso es lo que hay que, lo que hay que predicar y dejar de estar hablando disparate. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya, porque no ven más de la nariz, como yo siempre he dicho, aleluya, no pueden ver más allá, y cualquiera lo engaña con una Biblia en la mano, cualquiera se lo mete en el bolsillo. Mi alma alaba a Cristo Jesús porque no entienden la ley, la revelación de este libro que llama Biblia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso no entienden que el hombre no es mentiroso, es mentiroso. Pone la mano en la Biblia y ahí miente. Aquí me sonda, no, yo no lo hice, y después decido ser culpable. Por eso Pablo dice, el pecado que mora en mí me lleva a la ley de la maldición del pecado. Más, dice Pablo, dan gracias a Jesucristo, hebreo, amén, que me ha redimido y me ha rescatado de la maldición de la ley del pecado. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso que la gracia sobreabunda sobre el pecado. ¿Me entendió ahora el versículo? Mi alma alaba a Cristo. No importa quién reine, no importa. Lot estaba en Sodoma, Lot estaba en Gomorra. Y la Biblia dice, el justo Lot, aún estando en Sodoma, Lot no era homosexual. ¿O lo era, hermanitis? Aleluya. Díganme, ¿lo era? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que si hay un ambiente de pecado alrededor tuyo, tú tienes miedo porque puedes fallarle a Dios, ¿right? Te lo voy a explicar claro.
Y termino aquí. Aquí voy a terminar. No, yo no quiero que gane fulano, porque si gana fulano, los homosexuales van a reinar y el pecado. Pero sobreabunda la gracia, sobreabunda tu fe. Te busca más Dios, te mete más con Dios, como hizo Lot. Lot se metió a la homosexualidad y en Sodoma y Gomorra. Dios lo libró con la intercesión de Abraham. Abraham se puso a ver el pecado de la ciudad. Abraham se puso a ver cuántos pecadores había en Sodoma. Abraham intercedió ante Dios y Dios tuvo misericordia. Dios dijo, si hubiera un justo yo no la condeno, pero te voy a la oportunidad de que interceda. Intercedió y sacó a su familia. Amén. ¿Quién pecó? La mujer, porque miró para atrás. Mi alma alaba a Cristo Jesús y vino el juicio sobre ella por su desobediencia, pero no vino sobre nosotros. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Lo que pasa es que yo no sé cómo que leer la Biblia. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Tienen miedo? Le voy a decir, excúseme ahora, agárrese. ¿Tienen miedo de que reine alguien que tenga tendencia al levianismo o la homosexualidad? Porque no se van a mantener firmes. No van a brillar como el oro en el fuego. No van a brillar como la plata. Por eso muchos se descarriaron con la pandemia. Porque como se cerraron los templos y solamente iban a los templos a figurar y a sentarse allí. Amén. Estaban llenos de actividades. Estaban llenos de, amén, de compromiso. Pero no estaban llenos de Dios. Por eso cuando se cerraron los templos, también se les cerró el corazón para Dios y se descarriaron. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y la Biblia dice, aleluya, yo se lo he explicado muchas veces, que el hombre de Dios, la luz brilla en medio de la tiniebla. La luz no brilla en medio de la luz. Tú brillas en medio del pecado. Tú brillas en medio de la oscuridad. Si tú brillas en medio de la luz, tú no eres luz. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Cómo te vas a distinguir en la luz? Tú te distingues en las tinieblas, que eres luz. Aleluya. ¿A qué tú le tienes miedo? Lo dejamos aquí. Dios. Bueno, yo tengo que pedir que esta noche una vigilia. Así que, imagínense. Esta noche tengo que pedir que una vigilia. El pastor me dijo anoche que pueden ir algunos, los hermanos que quieran ir pueden ir esta noche, porque es una escuela y dice que hay cupo como para 60 personas. Bueno, mis hermanos, estaremos en la ciudad de Maryland predicando esta noche. Los que quieran ir, los que no tengan miedo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Estaremos predicando en la ciudad, de Maryland esta noche. Así que si usted quiere ir, hágamelo saber, le mandamos la dirección y esta noche nos veremos allá, si Dios nos da la fuerza, para predicar solamente palabra de Dios. Gracias porque usted estuvo ahí. Muchos no estuvieron ahí porque cuando se habla la palabra, no. Cuando se habla la palabra, cuando ahí sí. Cuando hay ahí sí a muchos les gusta ese bullicio, esa bulla. Y míralo ahí, y Dios, eso es que le gusta. Esa moda le gusta mucho, pero cuando es solamente palabra de Dios, no, porque esa es la que martilla. Por eso le dijo el Señor a Jeremías, mi palabra es un martillo que desmenuza las piedras y es un fuego que quema. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. La paz de Dios que pasa todo entendimiento sea con ustedes, los hermanos de la vigilia. Nos vemos esta noche en la ciudad de Maryland para predicarle allá en Gettysburg solamente palabra de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.